Listo. Irene, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Yo estoy muy feliz de tenerte por acá. Ay, no, un honor. Muchísimas gracias a ti por invitarme, pues, a tu espacio, a formar parte de tu proyecto y de todo esto tan lindo que haces. Bueno, yo las voy a presentar. Les voy a presentar a Irene. Irene, yo hace muchos años ya te conozco, yo creo que ya como unos 4 o 5 años ya aproximadamente. Y pues bueno, yo la conozco muy bien, tal vez alguna de ustedes la conozca, pero si no la conocen, se las voy a presentar. Irene es mexicana en España, eres psicóloga experta en terapia de pareja, pero también apoyas en salud emocional y relacional y migratoria. Ha sido ganadora del premio Létrame al mejor libro de crecimiento personal, ni de aquí ni de allá. Y bueno, pues con este background que tienes, cuéntanos un poco sobre por qué escogiste la psicología como tu forma de hacer. Buena pregunta. A ver, yo creo que desde pequeña la gente se acercaba mucho a hablar conmigo, ¿no? O sea, se acercaba mucho a compartirme sus sentimientos. Siempre me gusta escuchar y conversar, o sea, creo que es una de las cosas que más, por supuesto que la terapia es más que conversación y que escucha, pero incluye, ¿no? Estas dos, pues, habilidades y gustos y pasiones. Entonces, yo creo que desde ahí venía un poquito como esta semillita. Luego en la preparatoria yo me fui a área 2 que es como todo lo de biología, química, ¿no? Para quien quiere Ujú, irse como la rama científica, pero también puedes estudiar psicología desde ahí, ¿no? Puedes escoger área 4 o área 2. Pero en área 2 tuve una maestra de psicología increíble, que yo creo que su clase determinó así que yo dijera, estaba entre medicina, ujú, esa era la otra opción, y para medicina me llamaba mucho psiquiatría. Entonces, de todas maneras, yo al tema de salud mental iba sí ujú, o sí, pero esta clase y esta profesora me apasionó tanto que no lo dudé, y fue ahí cuando me inscribí a la carrera. Y cuando estudié la carrera me sentí como pez en el agua, o sea, creo que fue la primera vez que no me costó estudiar algo, ¿no? Como en la primaria, la secundaria, la prepa, que tenías clases que no te encantaban. Bueno, pues en la carrera todo me encantó. ujú, Obviamente había cosas en las que sentía más, pues, conexión o sintonía, ¿no? O como que para ahí iba, ¿no? Lo que yo quería lograr, y fue así como estudié psicología. Y hoy es una decisión que agradezco muchísimo. Me agradezco mucho a mí y a quienes me influyeron porque soy muy feliz con lo que ujú. hago. ¿Qué fue lo que viste como, digamos, porque en ese momento como que fue esa docente, ¿no? Como esa persona que te expandió, dije como que por acá es el camino, qué fue eso que despertó ella en ti en ese momento como tan clave? Pues yo creo que la complejidad de la mente humana, como la complejidad de los vínculos, todas las raíces que hay detrás de una acción o un comportamiento de una persona, todo lo que puede haber detrás, ¿no? Ella nos mandaba mucho a analizar películas, entonces analizar era así como, wow, me encanta como descubrir todo lo que hay detrás de una persona. Entonces eso yo creo que fue lo que ahí me llamó mucho la atención. Ujú. Bueno, y ahora vamos como que ese es tu pasado, digamos, de dónde, porque escogiste la profesión que tienes hoy en día. Pero también, obviamente, como estamos en un podcast también que relacionado con migración, cuéntanos un poco, como así, el por qué decidiste salir de México. Bueno, las 2 veces que lo he hecho, fue por razones académicas. México tiene un buen sistema educativo, pero es bastante alto si quieres estudiar en una escuela privada, y para entrar a la pública es muy, ¿cómo decirlo? Pues sí, muy Competitivo. demandado, ¿no? Ok. Ajá. Entonces, bueno, la primera vez me fui a la cuna de los psicólogos, a Argentina, Buenos Aires. Ahí Mm, estudié un diplomado porque salí de la carrera diciendo yo no sé nada, no puedo ver personas, todavía no me sentía preparada, y fui a hacer un diplomado ahí y fue una experiencia increíble. Y la segunda vez fue también para hacer el máster, y decidí venirme a España. O sea, las 2 veces fueron por motivos profesionales y sobre todo académicos. Vale, ok. Y definitivamente, digamos, como que decidirte, ¿ya cuánto tiempo llevas viviendo en España?
Ya llevo 10 años, cumplo 10 exactamente el 27 de agosto, así Ujú. que estoy a nada de mi 10º aniversario. Pasó mucho, mi plan era un año, pero bueno, los que migramos sabemos que traemos un plan y que la vida nos sorprende siempre, ¿no? O nosotros mismos transformamos nuestro proyecto migratorio, pero bueno, sí, el año se convirtieron 10 ya. Cuando emigraste a España, digamos, como a todo este proceso académico, ¿no? ¿Qué tan fácil fue para ti el proceso de homologación y de poder ejercer como psicóloga estando en España? Es bastante complejo el tema aquí en España. Hay que hacer la homologación, la convalidación y la equivalencia. Entonces, primero logré la equivalencia y durante todo ese tiempo, pues estuve en ONGs, ¿no? En lugares en donde podría ser yo como facilitadora, ¿no? Mm, Y bueno, ya después logré hacer el otro proceso. Y ujú, también aquí, por ejemplo, otra cosa muy compleja, ya no solo es eso, sino el tema trabajo, ¿no? Es bastante complejo y entonces en mi caso, por ejemplo, yo decidí hacerme autónoma, ¿no? Que es algo que aquí nos dudamos mucho, un poco porque son las tasas más elevadas en Europa, porque también da miedo, ¿no? A mí, por ejemplo, al inicio me daba mucho miedo, era algo que yo no estaba acostumbrada en México, ¿no? Pero esto de decir, tengo que abonar una tasa mensual y qué tal si no llego y qué tal si no logro tener como el número de pacientes. Entonces, al inicio me dio mucha incertidumbre y soy muy sincera, ¿no? Como mucha gente, en mi primer año, la verdad, lo inicié en negro y era algo que a mí me daba mucha vergüenza, que alimentaba mi síndrome del impostor, de decir, uff, es que lo estoy haciendo como a la mala, ¿no? Como escondiéndome. Entonces ya después fue como, no, a ver, yo para estar en paz necesito pues hacer este proceso y sentirme tranquila con cómo estoy haciendo las cosas, ¿no? También eso me ayudó mucho a creer en mí, como decir, ahora sí, ¿no? Legal todo, sí. es mente, ya dormí en paz, porque también era algo que incluso hasta soñaba todos los días, ¿no? Como, a ver, se van a dar cuenta. Entonces, bueno, ya llevo un rato de autónoma, y la verdad es que yo creo que eso ha sido hasta algo que ha encendido el motor de creer más en mí, de invertir más tiempo y energía en mi proyecto, que es Mentes en Equilibrio, en bueno, seguirme formando, ¿no? Porque yo creo que también había ahí como un sobre, ¿no? Un formarme de más o en exceso, ¿no? Como estar curso tras curso tras curso, que creo que es algo que veo mucho en migrantes. Ahora, si quieres, platicamos de eso. Sí. Ese era lo que estaba buscando, sobrecualificación, ¿no? Cómo es que sentimos que no estamos a la par de los locales o como que necesitamos saber más. Y entonces hay mucha gente sobrecualificada que no está logrando trabajar de su profesión o simplemente reconstruirse en otro ámbito por esta sensación de que no tenemos las mismas herramientas que los locales, ¿no? Ujú, Y siempre digo que en esta parte de los títulos, ¿no? De convalidar, de homologar, de poder trabajar, es más que un papel. Hay muchas cosas de fondo a nivel emocional, ¿no? ujú. Tiene que ver con un tema de identidad, de volver a sentirte tú mismo profesionalmente hablando. Y la verdad que durante este periodo de no poder sentirme con la libertad de ejercer legalmente, pues sí fue muy duro psicológicamente, ¿no? Porque muchas veces dejé de sentirme yo, de sentir que, que iba a poder hacer lo que tanto había también trabajado en México para lograr ser, ¿no? Totalmente. O sea que digamos como que desde tomando como un poco tu historia, podemos decir como, bueno, y obviamente tú lo sabes, hay muchos duelos, pero digamos en todo ese proceso, tú afortunada, como, no sé, como tuviste como la fortuna, ok, hiciste todo el proceso como de homologación, sin embargo, tenías como que, tengo que esperar y mientras hago esto, pues voy a lanzarme al agua y creo que eso lo hacen muchísimas personas, ¿no? O sea, como que lanzan sus propios negocios de alguna manera consultor o de online. Ujú, Y yo creo ujú. que para ti, digamos, como que Mentes en Equilibrio fue como esa manera también de decir, esta es la manera como yo puedo aportar. Y ahí justamente viene esta pregunta, ¿no? ¿Qué tan importante consideras que es la ocupación o lo que ejerce la persona, un migrante, durante su proceso, de migración? Sumamente importante. Creo que las
la cómo elegimos, poner nuestra energía en algo puede marcar mucho tanto las esperas como la reconstrucción misma. Ahora que hablabas de Mentes en Equilibrio, lo ponemos como ejemplo, pero creo que también aplica para Amor Sin Fronteras y muchos Ujú, otros proyectos preciosos. Para mí fue un salvavidas, fue un mantener esta conexión con la psicoterapia, pero también a la par seguir dando y seguir aportando, ¿no? Entonces eso para mí era de lo que podía sostenerme y yo también en algún momento dije, quiero un proyecto que vaya donde vaya, siga vivo, ¿no? No como esta muerte simbólica que uno vive en el duelo migratorio en diferentes áreas, pero en este caso en el ámbito profesional, ujú, ujú, y volver a vivirlo. Yo decía, yo no quiero volver a vivir eso, yo quiero algo que aunque yo después tenga que complementar con otro trabajo o lo que ujú, sea, pero que eso siempre siga vivo. Y eso fue Mentes en Equilibrio para mí. Entonces, por ejemplo, Mentes empezó como un blog de psicología, ¿no? ujú. Después se convirtió en videos, los primeros bastante malos, en el sentido de la edición, que quien quiera pasar a ver cómo empecé puede hacer. Hice el primer video de mi canal, que es lamentable. Yo súper nerviosa, pésima luz, pésimo fondo, todo yo lo veo y digo, ay, no. Pero bueno, empezó siendo un blog, ¿no? Porque a mí siempre me ha gustado escribir y dije, pues voy a escribir de esto, ¿no? De alguna manera quiero seguir construyendo en salud mental y a veces creo que cuando migramos es romper esta cajita en la cual vemos nuestra profesión y creemos que solo podemos como movernos ahí, ¿no? Y cuando la rompes y te das cuenta de cómo puedes expandir lo que haces, ahí ya empieza como esta parte uno a sanar uno mismo, esta muerte simbólica del yo profesional y esta reconstrucción, y también a ver más posibilidades de negocio y reconstrucción profesional, ¿no? Totalmente, y eso es muy importante lo que dices, ¿no? De que como vemos a partir de ciertas maneras, de ciertas formas, cómo vamos a hacer determinada profesión del título que hayamos recibido en nuestro país de origen, pero como el hecho de que cambiemos de lugar, cambiemos de contexto, cambiemos de todo que nos hace como volver a renacer y volver a como a cuestionarme, nos permite Ujú, cambiar de cierta manera como, bueno, ok, yo hice esto es lo que yo estudié, esto es el papel que demuestra que fue lo que yo estudié, ¿por qué no lo hago de otra manera? ¿Sí? Y ujú, yo creo que, digamos, como que ahí entra el choque de muchas migrantes, ¿no? Y yo creo que para mí, tanto personalmente, eso, digamos, como que fue algo muy duro a nivel de mi estatus. O sea, como que yo, ujú, yo ya no puedo hacer esto, yo no puedo, porque en Latinoamérica es así, yo no puedo demostrar este estatus de que en Latinoamérica es, ¿qué haces? ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces? ¿En qué sí, trabajas? Es como que haces prácticamente esas de las tres primeras preguntas y en Colombia, ¿dónde vives? ¿No? Entonces, como que ujú, yo ya no tenía esa capacidad de decir como, yo me llamo Eliana y yo trabajo en tal lado, por ende yo sé que tú me vas a clasificar en cierto estatus, ¿sí? Y ahora no, ujú, soy estudiante, ¿sí? Que muchos venimos, pueden que hayan venido por estudiante, ¿no? Entonces como que eso es un golpe muy ujú. fuerte a quién eres en realidad, ¿no? Sí, sí, total, a la identidad, a la autopercepción, ¿no? A la autodefinición, o sea, se transforma, ¿no? Y entonces es este limbo de, ay, ya solo soy Irene. Y creo que algo que aprendemos muchos después de darnos topes contra la pared, ¿no? Y solo ver en ese cuadrito, nos damos cuenta que nos estábamos solamente definiendo por eso. Y eso es bien triste, ¿no? Porque aunque yo ame ser psicóloga, soy mucho más que eso. Aunque yo ame, ¿no? Ser terapeuta, Irene es muchísimo más que eso y vale más allá de eso, ¿no? Si el día de mañana estaba en la playa el fin de semana y digo, bueno, si algún día, por lo que sea ya, la terapia, no sé, las inteligencias artificiales me Ujú, suplen robots, mira, voy a poner mi puesto de manquitos con chile en la playa, ¿no? Y voy a ser feliz. Entonces, al final del día sí creo que detrás de esa crisis de identidad que vivimos muchos en lo profesional, después viene un valorarnos hasta de una manera más bonita, más profunda, más amplia, ¿no? ujú, ujú. ¿Qué consideras que es como el antídoto para como esa crisis profesional? Que es mucho más evidente y como que la podemos clasificar como en los primeros años de la migración, que evidentemente va a seguir, sí, a lo largo de la vida, pero ¿cuál consideras que es el antídoto que puede como mitigar?
todas estas montañas de emociones, de frustración, de no sé quién soy, ahora qué hago. Ujú. Pues así como un solo antídoto, me encantaría que tuviéramos una pastilla, Sí. tomáramos así de, pero me viene por un, o sea, uno de los que me vino así cuando me dijiste antídoto, yo creo que es el desidealizar y de romantizar. Creo que es el primer paso del antídoto, ¿no? Porque muchos de nosotros tenemos este, bueno, está el famoso American Dream, pero está el European Dream, el Australian Dream, ¿no? Que tú lo estás viviendo ahora. Sí, total, Y total. siempre al inicio idealizamos un montón y creemos que porque nos vamos a ir a un lugar en donde consideramos que hay una mejor calidad de vida o que hay mejores oportunidades laborales, que ya por eso vamos a llegar y vamos a tener un excelente trabajo. ¿No? O que entonces va a ser, vamos a ganar más, o entonces, y a veces ganas más, pero pagas más, ¿no? Entonces Ujú, ahí un poco creo que el de romantizar y desidealizar y como que la expectativa caiga en realidad es el primer paso para decir, a ver, no soy yo, mm, es la circunstancia, así es la experiencia. Y cuando además vas hablando con más gente y vas viendo que todo el mundo vivió cosas similares al reconstruirse, al empezar de cero en otro país, eso ayuda muchísimo, ¿no? ujú, Por el otro lado, también esta visión realista en el sentido de, yo siempre le digo algo a la gente que acompaño y es, ¿cuánto tiempo te tardaste en ejercer tu profesión en tu país? Yo me tardé los 4 años de carrera, el año de diplomado, 5. ujú, 5 para empezar. ujú, Pero, ¿por qué entonces pretendemos llegar a otro país y empezar así? ¿No? Como que, y nos pasa lo mismo con amigos, ¿no? ¿Cuánto tiempo te tardaste en hacer estos amigos? Como ya los tenías, comparas, pero no te acuerdas que te llevó un tiempo el proceso de hacer amigos, de construir tu profesión y tal. Entonces, aunque ya seas arquitecto, médico, periodista, etcétera, te va a llevar, no te va a llevar un mes, no te va a llevar dos, incluso tal vez sea más del año, ¿no? Pero si lo piensas respecto a tu país, ahí es cuando nos damos cuenta como sí, ¿no? Mi expectativa tal vez no era la más realista o la más objetiva. Entonces, ujú, creo que esta parte de como de la objetividad es así como primer paso, ¿no? ujú, Y luego yo creo que lo otro es un trabajo personal bien, pues no grande, pero sí es importante hacerlo, ¿no? Como de cómo me veo, cómo me trato, cómo me cuido, cómo me acompaño mientras me reconstruyo. Porque podemos ser nuestro mejor porrista o nos podemos hacer las cosas más difíciles de lo complejas que ya son, ¿no? Al reconstruirse. Entonces, creo que esta parte de cómo estoy conmigo y cómo soy conmigo sería otro antídoto, ¿no? ujú. Vale. Para esas personas que, digamos, y soy muy consciente, digamos, de todo, que es un proceso, básicamente, sí, y porque yo creo que eso, lo que por eso se sufre tanto durante la migración es como querer todo que sea ya, ya, lo quiero ya, quiero ver el resultado ya, yo estaba así en mi país, pues ahora lo quiero acá y eso genera muchísima frustración. Digamos, como esas personas que están pasando por, y acá en Australia puso muchísimo, y sé que en Francia también, donde yo estaba antes, como procesos de convalidación y todo eso, que como que es como volver a estudiar, ¿no? En tu país de origen, ¿no? Bueno, yo ya decidí, voy a seguir ejerciendo la profesión que yo tomé en mi país, pero también está la opción de aquellas personas que deciden, bueno, no puedo ejercer, o sea, abogados, un ejemplo, abogados que en cualquier país del mundo es muy, muy difícil volver a ejercer esa profesión. ¿Crees que el hecho de que yo me haya identificado tanto con esa profesión hace que me sea como resistente al cambio? A ver, sí, definitivamente ahí hay sobre el cambio más importante es interno, es el cambio de paradigmas, el cambio de, vamos a tener esa flexibilidad de decir, estoy dispuesto a soltar mi profesión. Y hay quien dice sí, incluso después se da cuenta que es más feliz con, con lo que empieza a hacer. O sea, yo he conocido arquitectas que han puesto pastelerías y dicen, yo no sabía lo feliz que iba a ser construyendo pasteles, ¿no? Y no edificios Sí, o total. carreteras. Y está quien sí, definitivamente le cuesta trabajo y dice, es que hay, o sea, siento resistencia. Y ahí tal vez la pregunta es, ¿qué tanto te vale la pena entonces estar en un país en donde no puedes ser tú, ¿no? Yo creo que cuando se habla de migración no hay correctos o incorrectos, hay que también saber leer, ¿no? ¿Qué tanto sería una renuncia? ¿Qué tanto sería un autosacrificio?
el quedarme aquí, ¿no? Que tanto sí de verdad mi pasión es mi profesión o que tanto no es mi pasión y nada más me estoy exigiendo que es la única cosa que puedo ser y me valdría la pena como ampliar mi mirada para ver si al reconstruirme sí prefiero vivir en este país, ¿no? Ujú, ujú, Y yo creo que aquí es importante no compararse, porque puede haber personas que tengan esa flexibilidad y otras que no, y no te hace peor ni mejor, sino simplemente, pues ese es tu deseo, ese es tu anhelo, esa es tu elección de vida, ujú, ¿no? ujú. ¿Qué es lo que hace que, digamos, como durante la migración, a pesar de que ya se hizo un grande cambio, ¿no? O sea, dejé de dejar muchas cosas atrás mías en mi país. ¿Qué, qué es lo que tú crees y de tu experiencia que has tenido con tus pacientes, qué es lo que crees que genera como esa resistencia aún al cambio a quien yo fui, a quien yo fui en mi país? Bueno, pueden ser muchas cosas, pueden ser lealtades invisibles familiares, ¿no? Si yo vengo de una familia de doctores, que todo, generación doctor, ¿cómo voy a ser el que renuncie a ser médico? ¿No? O si mi papá soñó que yo tenía que ser médico o se sacrificó en mi país y trabajó horas extras para que yo pudiera estudiar la carrera, esas cosas familiares pesan Mm, un montón, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, si recordamos, y eso me gusta recordarlo siempre, que somos animales antes que seres racionales y que nuestro cerebro está construido para buscar lo conocido, porque lo conocido es lo que nos da seguridad, pues me va a costar mucho soltar lo que llevo tiempo haciendo o lo que siempre me he contado que iba a hacer. ujú, ¿No? Porque ujú, es saltar de la zona de confort de lo conocido a lo desconocido, a la incertidumbre, al... ujú, Entonces, bueno, está esta parte como muy más conectado a al instinto, a lo biológico, ¿no? De hoy soltar lo conocido. ujú, Eso también creo que hace resistencia. Y luego, repito lo que tú dijiste, que creo que le diste un punto, sobre todo que compartimos mucha población migrante latinoamericana, que es en Latinoamérica, ¿no? Yo creo que hacer una carrera es un logro. Ya se ha vuelto una necesidad, pero se nos olvida que es un gran logro. Muchas veces económico, ¿no? Familias que de clases medias, bajas, medias, medias altas, que hacen esfuerzo por que los hijos estudien y tengan una profesión, y ya no solo una profesión, un posgrado, etcétera. Pues es tanto como el punto de tienes que lograr esto para ser alguien en la vida, para pertenecer, para ser bien visto en la cultura a la que perteneces, que si eso fue lo que en algún momento dio valor, pues soltarlo es como quedarme sin ese valor temporalmente para redescubrir mi valor más allá o mi valor en otra cosa, ¿no? Que el ideal sería que redescubriéramos nuestro valor más total. allá de cualquier profesión o de cualquier trabajo. Pero Ujú, yo creo que esas cosas son las que nos lo hacen un poquito más pesado. Seguramente debe de haber más, pero el también, ¿no? Ahora me viene, ahora que digo algo más, pues el pertenecer. No es lo mismo llegar a una sociedad y decir, pues soy camarera, que decir, trabajo en tal empresa y hago mi profesión. O sea, quieras o no, también para el pertenecer y reintegrarte y formar parte, la gente te ve diferente según lo que trabajes. ujú, Si bien al menos yo en Europa siento que no está esta visión tan, lo voy a decir así, elitista de las ujú, profesiones. Los camareros aquí valen igual, se les trata bastante bien, se les paga muchísimo mejor. La que te atiende en el súper, bueno, la gente que recoge la basura gana súper bien, ¿no? O sea, son profesiones que tienen otro valor aquí. Los profesores, a diferencia en mi país, México, eh, tienen unas ventajas y unos salarios totalmente diferentes. Entonces creo que las profesiones están mejor validadas, ¿no? Pero aún así creo que da otro estatus como migrante, ¿no? totalmente. Yo creo, y lo que tú dices es efectivamente esas como esas lealtades invisibles familiares, también evidentemente que están determinadas por nuestra cultura y seamos conscientes que venimos de nuestra cultura latina y la cultura latina es muestra estatus, elitismo en realidad y como que romper eso, yo creo que es una excelente oportunidad cuando emigramos tanto para Europa o para Australia que efectivamente yo me cuestioné, es como, ok, yo me permito, puedo decir y que soy housekeeper, ¿sí? Y que eso Ujú, no me quita ni me pone, en realidad, y estoy al mismo nivel de las otras personas. Entonces, ujú, yo creo que el hecho de emigrar y empezar a jugar, yo pienso como es empezar a jugar con estas diferentes ocupaciones, es empezar a explorar nuevamente
quién yo quiero, qué yo quiero ser en realidad, ¿sí? Y que Sí. quiero que desde esta nueva perspectiva, desde esta nueva versión, como lo que tú decías, ¿no? Como que reconstruirme para construirme, ¿no? Desde una auténtica versión mía, sin esta influencia de donde yo vengo, sino realmente, ok, yo creo que para mí, como digamos, el luego de emigrar es como un mix, yo decido escoger qué es lo que tomo de acá y qué es lo que tomo de acá, que me gusta, que me sirve, y yo decido cómo crear esta versión mundial de diferentes mix de culturas, ¿no? Ujú. Sí, 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 total. O sea, cuando lo vemos así ya más amplio, es una gran oportunidad, ya no solo de como verme, ver quién soy y ver desde dónde elijo lo que elijo, sino también verme empapado por las diferentes culturas, ¿no? Por estas visiones. Yo me acuerdo, hay una serie, Emily in Paris, pero me acuerdo de esta escena, o sea, porque es una migrante, ¿no? Ujú, Norteamericana en Francia y tiene un amigo en el trabajo, el que es así como canosito, y le ujú, dice, es que ustedes los americanos viven para trabajar y nosotros los franceses trabajamos para vivir. mm, Se me quedó tan grabado y dije, qué bonito y qué real, ¿no? O sea, y si ves que aquí la gente, yo por ejemplo, y de hecho todavía me viene el chip, no, es que qué flojos. Qué flojos son los españoles. Y no, la verdad es que no, pero también tienen estos límites, estos horarios mucho más humanos, muchísimo más saludables, a los cuales en América no estamos, no voy a generalizar, pero hay horarios maratónicos, ¿no? En México, esa gente que sale a las 10 de la noche, que tiene temporadas, estas grandes empresas, las Big Four, que no voy a mencionar, pero que así les denominan, ¿no? Que la gente a veces sale a las 3 de la mañana en algunas temporadas y a mí eso no me parece sano, ¿no? Entonces se me quedó tan grabada esa frase de, claro, o sea, la profesión es muy importante porque es la manera en la que aporto a la sociedad a la que pertenezco, ¿no? Y al mundo, y también ya es un lujo cuando está conectada a tu propósito de vida, ¿no? mm, Cuando está conectada a tu propósito de apoyar, de cuidar, de sanar, de muchas cosas, ¿no? ujú, Y ese es el plus del plus. Pero desde cualquier profesión puedes aportar a la sociedad, ¿no? Pero también pensemos en el salario emocional. Si a costa de ejercer mi profesión yo no tengo una vida saludable, si yo no puedo vivir, no me está mereciendo la pena, total, ¿no? Entonces exacto. creo que eso también lo aprendemos los migrantes. Creo que es una pregunta que nos hacemos mucho. ¿Qué tanto me merece la pena estar aquí Mm, sí. haciendo lo que hago? ¿No? O sea, eso lo he escuchado miles de veces. Ujú. Es como la pregunta, el background está siempre ahí, ¿qué tanto vale la pena esto que estoy haciendo? Ahora, con estas personas que digamos que, bueno, ya se integraron, están como lo que tú mencionas del contexto y las condiciones de trabajo, ¿no? Y ya siempre las visualizo y las he visto como estas mujeres, hombres que han ya entrado, digamos, al mundo profesional en esa nueva cultura, ¿no? Y lo que me estabas mencionando justamente al inicio de, vale, y yo siempre he pensado que como que aún entramos en esta nueva sociedad, en este nuevo país desarrollado, es como una paradoja, este país desarrollado, pero una mente subdesarrollada aún. ¿Qué quiere Mm, decir? Que me va a quedar más horas de lo que los otros se quedan. Me voy a poner a estudiar el doble, ¿qué es lo que usted necesita, jefe? Dígamelo acá, yo estoy para usted. O de incluso lo que mencionaba, como y aún, digamos, por ejemplo, a mí aún todavía me pasa en mis trabajo como consultora, es como, ¿yo? ¿Quién soy yo? O sea, yo para estar haciendo esto que estoy haciendo acá, ¿no? Em, eso, digamos, como en ese tipo de situaciones, am, ¿tú también lo has visto en tus clientes, en tus pacientes? sí, tanto en mí como en mis pacientes. O sea, como esta sensación de tengo que hacer más que el local para que me valoren igual. Uy, y ahí ya nosotros solitos nos ponemos en un lugar, o sea, de como esta paradoja, ¿no? De si siento que tengo que hacer más para que me valoren igual que alguien de acá, entonces no me estoy valorando igual que alguien de acá. Ujú. No. Entonces sí, sí, lo veo mucho en todo lo que has mencionado. Sí creo que es algo que pasa muchísimo, que sentimos que tenemos que compensar o que sobreesforzarnos.
y que al inicio tal vez desgraciadamente sí es así ante los ojos del otro, pero llega un punto en el que creo que nosotros mismos necesitamos decir, oye, desde lo que cobramos, ¿no? Que yo me acuerdo que empecé cobrando muchísimo menos que el local, y yo ya digo, no, es que tengo que cobrar lo que local porque pago igual que el local, pago los mismos impuestos, pago las mismas retenciones, o sea, no me puedo dar el lujo de pagar menos, ¿no? Ujú, De cobrar menos. Entonces creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y lo veo, por ejemplo, tengo una paciente que me viene mucho a la mente, que ella es repostera y que cobraba muy bajito y no ganaba, ¿no? Y yo le decía, pero es que si tú no valoras lo que estás haciendo, si tú no haces también, ¿no? Una lista de estos, tanto simplemente de los alimentos que tengo que comprar, ¿no? De los ujú, ingredientes. Y este es mi trabajo. O sea, si no separamos el valor de nuestro trabajo, pues siempre vamos a sentir que no llegamos, ¿no? Entonces creo que también para que nos valoren hay que valorarnos. Que ujú. suena muy fácil, suena muy de, yo digo del libro de Summers, que Summers es una librería, una cafetería en México así de mucho libro de autoayuda, Ah, pero, pero creo que sí es real. O sea, sí creo que para valorar, ser valorados en una sociedad en la que nos integramos, tenemos que valorar, ¿no? Lo que podemos aportar. Y ahí es cuando le digo a los migrantes, aduéñate de ser migrante. ¿Qué tienes tú que no tienen los locales que tú puedas aportar? ¿No? Tú tienes totalmente. una visión, tal vez, por ejemplo, en marketing, tú tienes una visión de cómo funciona acá, pero también de cómo funciona allá, que les Ujú, puede nutrir, que les puede ampliar, que les puede hacer ser más creativos, ¿no? Como, por ejemplo, tengo ahora una paciente que vive en Italia y que la contrataron, ¿no? Porque habla español. Se adueñó de su yo migrante porque muchos de los constructores, sí, de la gente que estaba en construcción hablaba español, era hispana, era latina. Y entonces ahí se adueñó y dijo, oye, pero yo me puedo comunicar con ellos. Entonces, yo creo que también cuando dejamos de ver el ser migrantes como un contra y lo empezamos a ver como un plus, hacemos el switch, ¿no? sí, totalmente. Y ahí mencionas dos cosas súper importantes, lo del salario. Creo que eso lo hemos vivido absolutamente todos en nuestro primer empleo. Ujú, Es no tener esa capacidad de decir, vale, yo me merezco este salario y negociar ese salario. Muchas veces pasamos por primíparos porque tal vez no conocemos cómo funciona el sistema de pago de ese país, etcétera. Pero yo creo que lo que tú mencionas es como, ¿qué es lo que yo puedo brindar además de los ujú, locales? Eso te va a permitir justamente como mirar realmente cuál es tu valor real. Y lo que tú sí. mencionas, yo la experiencia que he tenido tanto en Francia como en Australia, mi plus, además de los idiomas, ha sido justamente todas mis soft skills. Como latinas tenemos como esta capacidad de escuchar, tener empatía, entender al otro, la experiencia que hemos tenido en nuestros países en estar en diferentes contextos que se tiene que trabajar con las uñas, porque no hay los recursos. Pues si yo Ujú, ya creé una idea en un lugar de trabajo que no había recursos, pues tú me das todos los recursos y te hago maravillas, ¿sí? claro, Y creo que claro. también, digamos, como en el mundo de trabajo también he notado mucho el cuestionamiento sobre sí con respecto al acento, ¿no? O sea, si yo me Ujú, interactúo, si hago presentaciones con los otros, me van a entender, no me van a entender con mi acento. Y lo que tú mencionas es súper importante, es como adueñarme de ujú, eso y hacerlo, es mi identidad, ujú, realidad. ujú, ujú. Sí, y no estoy obligada a tener el acento. El acento es identidad, es raíz. Aquí en España hay un comercial sobre acentos de la cerveza, de una cerveza, no voy a decir cuál. Este, yo no sé si se pone lo de los comerciales en los podcasts, no sé cómo funciona, como la tele o no, pero yo no lo voy a decir. Pero me encanta ese comercial del acento, Ujú, porque habla como de sentirte orgulloso, ¿no? ujú, Porque es parte de tu identidad cultural. Entonces, yo puedo hablar un idioma, pero el acento, no, y pensémoslo, nosotras que hablamos español, a mí ujú. sí me gusta cuando me dicen, no eres de aquí, ¿de dónde eres? No, yo no me lo tomo a mal, yo digo, ay, qué bueno, se Tampoco. me sigue quitando que soy mexicana, ¿no? Y yo creo que es adueñarnos de eso. Ujú, Y en otro idioma, ¿por qué sí tenemos tema con el acento? ujú, ¿Por qué sí? ¿No? ujú. Entonces, definitivamente yo no voy a hablar como... Hay gente que es brutal para los acentos y que se va a Inglaterra y habla como inglés y qué padre,
pero ¿quién no? No pasa nada, ¿no? O sea, mi inglés no va a ser con este acento british que me encanta. Mi inglés es un poco más americano, que se me nota la parte latina. Entonces, siento que es hacer las paces con eso. Y bueno, habrá siempre gente que lo critique, pero yo digo, no están están viendo la superficie y no están viendo la valentía y la capacidad de que tú tienes de hablar otro idioma y tal vez ellos no. Ujú. Yo creo que hay que ser muy, la palabra no es inteligentes, yo creo que hay que ser muy cuidadosos con cómo recibimos estas críticas cuando las hay, pero sobre todo creo que siempre las críticas vienen de adentro, ¿no? Es que debería, es que no lo digo bien, o muchas veces es tanto la preocupación de cómo lo dices y la gente luego se queda maravillada de tu nivel de inglés, francés, portugués o lo que sea, ¿no? Yo creo Entonces yo creo que que es... el acento es valentía, en realidad. Y lo que tú mencionas, yo creo que es como hacer las paces con mi historia migratoria. Cuando a mí me preguntan, en Francia preguntan, ay, ese pequeño acento, ¿de dónde eres? Oh, ¿y de dónde eres? Aprovecho para decir mi historia, porque eso hace parte de mí, ¿no? Sí. Entonces, en vez de verlo como algo negativo, lo veo como una oportunidad, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Sí. Pues Irene, oye, muchísimas gracias. Me encantó esta conversación. Fue como muy clara, muy concisa. Dimos como muchas cosas muy interesantes desde las dos, la experiencia de las dos. Y creo que son puntos claves de lo que mencionábamos con esta capacidad de como de esa resistencia algunas veces y por qué viene la resistencia, ¿no? De esas lealtades invisibles, o si realmente de pronto tal vez no es lo tuyo, digamos, es una oportunidad y también está bien, ¿no? Decir como, me devuelvo, ya, esto, yo realmente me quiero seguir ejerciendo lo que yo estudié en mi país y está bien también. Pues Irene, Ujú. muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Dónde te pueden encontrar? Ay, no, gracias a ti, lo disfruté mucho, la verdad que fue una conversación bastante rica. Eh, bueno, me pueden encontrar en Instagram como Mentes en Equilibrio, Amar Sanamente y Psicología para el Corazón, que son los tres proyectos que tengo y ya no habrá más, así que solo esas redes. Por ahora. En YouTube, ya, seguro, ya se cerró el changarro, ya demasiado salvavidas. Este, y en YouTube estoy como Mentes en Equilibrio, que seguramente me gustaría también que tú compartas tu información para quien te vea por ahí, por Ujú. colaboraciones y tal. Pero bueno, esas son las redes en las que estoy y me pueden escribir, encontrar pues inspiraciones, material, eso es un poquito de lo que hago. Así que bueno, eso. Y tu Y libro pues lo encuentran por Amazon, ¿cierto? mi libro en general, yo creo que la manera más fácil es Amazon y Mercado Libre en Sudamérica y Centroamérica. Ujú. Amazon en todos los países que tengan Amazon está, así que ahí lo pueden Perfecto, encontrar. perfecto, Sí. perfecto. Tú, Muchísimas Eliana, gracias, para Irene. que sí, cuando lo cuelguen en mente, si te vean, cómo te pueden encontrar, qué haces. Ya sé que me invitaste a mí, me tomo la libertad de ahora en el cierre decir que sepan qué haces, quien te vea y diga, ay, me gustaría seguir escuchando su podcast y ver qué Ujú. hace y cómo me puede ayudar más en la parte profesional, cómo te podrían encontrar. Pues bueno, a mí me pueden encontrar como Amor Sin Fronteras Raya al Piso Expat en Instagram. Ahí está como todo concentrado. Tengo mi foco. Yo soy terapeuta ocupacional y mi foco es justamente es apoyar a las mujeres migrantes a reinventarse en el extranjero cuando están pasando por todas esas etapas de qué quiero hacer a nivel profesional en la migración. Entonces, me pueden encontrar así en Instagram y ahí tengo muchísimas opciones para poder ayudarlas y mientras ustedes están ahí en todo ese proceso de reinventándose, pues también siguen un poco de mi vida, de mis dos migraciones, primero en Francia y ahora en Australia. Y ya, y se acabó, como dices tú, ahí se cerró ya. Sí, un changarro, sí. Bueno, yo de todas maneras en mentes en la descripción dejo toda tu información para que te puedan seguir y puedan ver tu proyecto. Vale, muchas gracias, Irene. Bueno, pues muchísimas gracias por todo, Eliana. Vale.